Juan Oscar, bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, pastor, ¿cómo le va? Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios. ¿De dónde es usted? Soy de Argentina. Eh, bueno, en mi caso yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, o sea, IELA. Ujú. O sea, para algunos es conocida la cosa, o sea, estamos unidos al Sínodo Internacional Luterano, no a la Federación Luterana Mundial, así que Ah, ok. estamos en un sínodo confesional, digamos, conservador, que Ok. participamos con Missouri y demás cuestiones. Pues un placer conocerle y poder servirle por este medio. Bendiciones. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro curso. Nuestra primera lección de nuestro curso, la Biblia, la obra del Salvador. Ah, una parte importante en nuestro curso es, como lo vieron en el video del pastor Tony que les compartí, la obra que el Señor vino a realizar. Muchos han querido ver a Jesús como un líder social, como un héroe ah, meramente interesado y involucrado en cosas terrenales. Los mismos judíos buscaban esta clase de Mesías. Pero la verdad es que la obra del Salvador va más allá de meras cuestiones terrenales, va hacia lo eterno, a lo realmente importante. Y en nuestra primera lección del día de hoy vamos a tocar un punto que es importante y de gran prioridad para nosotros, lo que es que Jesús perdona pecados. ¿Por qué es tan importante para los cristianos el reconocer que Jesús perdona pecados? Porque sin este perdón no hay salvación. No se puede reconocer la obra del Salvador como tal, ni su principal o su prioridad, mejor dicho, si no entendemos nuestra necesidad. Si no entendemos que somos pecadores y que necesitamos del perdón, la obra del Salvador en nuestra manera de ver las cosas es una obra inconclusa y vacía. Los judíos decían, Abraham tenemos como padre. Gente hoy en día dice, pues es que yo no soy tan malo, Dios tiene que aceptarme como soy. Pero la verdad es que todos estamos condenados, no hay justo ni aun uno, es lo que dice la Biblia. Y necesitamos el perdón. Y Jesús obra ese perdón en y por nosotros. Para comenzar nuestra lección del día de hoy, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Señor y Salvador, amado Señor y Salvador Jesús, tú sabes que yo preferiría estar siempre saludable y no sufrir accidentes ni enfermedades, pero a mí también me van a suceder esas cosas. Yo sé que tú puedes ayudarme cuando tenga lesiones o enfermedades, pero, Cristo Jesús, no permitas que yo olvide que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No importa lo que me pueda ocurrir en esta vida, con mis pecados perdonados, tengo la seguridad de una morada en el cielo contigo. Dame la fe por tu palabra, para confiar siempre en ti. Amén. Muy bien, continuando con nuestra lección del día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de los estatutos de Academia Cristo. Academia Cristo pide que mostremos respeto llegando preparados, siendo puntuales, a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Recordemos, estos estudios que tenemos, estas reuniones, son para que nos edifiquemos, para que crezcamos, para que conozcamos más sobre nuestro Señor. Queremos hacer todo con decencia y con orden. Y es por eso que pedimos que mostremos respeto a aquellos que nos sirven y a los que nos rodean. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de la actividad que les dejé encargada en el grupo de WhatsApp. Jesús escandaloso. Cuando hablamos aquí sobre Jesús escandaloso, no hablamos sobre un Jesús que hace mucho ruido en un sentido normal de la palabra o alguien que se la pasa haciendo mucho escándalo, mucho grullo. No, hablamos sobre alguien que causa una impresión de cierto descontento, de cierta sorpresa, pero en un sentido equivocado. Hablamos de alguien que no cuadra con los dogmas o las formas de ese tiempo y de aquellos que lo juzgan. ¿Por qué decimos que Jesús es escandaloso? Porque Jesús se la pasaba con pecadores escandalosos, gente rechazada por la sociedad, y esto chocaba con los líderes religiosos del día.
los fariseos y los maestros de la ley. En la tarea que les había dejado en el grupo de WhatsApp, les había encargado hacer una lista de pecadores escandalosos y de gente rechazada y menospreciada por la sociedad que aparecen en la vida de Jesús. ¿Alguien realizó esta actividad que nos la pueda compartir? ¿Quién dice yo? Adelante, Jair. Bueno, profesor, yo hice un listado mm, de esas personas con las cuales Jesús pasaba el tiempo. Él bien dijo que había venido a pasar que los enfermos eran los que necesitaban médico, no los sanos. Entonces la lista que yo hice es la siguiente, dice los enfermos como los leprosos, los paralíticos, en este caso en la cita bíblica que vimos, la gente con defectos físicos, gente que la sociedad considera, entre comillas, loca, los extranjeros, los borrachos, gente rechazada por causa de su pecado, como la mujer adúltera. Esa es mi lista, profesor. Muy bien, excelente. ¿Alguien tiene más, algún otro grupo de la sociedad que no quedó en esta lista que nos compartió Jair? Sí, faltó por ahí el tema de las prostitutas. Ujú. Eh, También había recaudadores de impuestos, o por ahí, si vamos a lo de actualmente, podría ser políticos. Sí. Eh, y bueno, ¿tiene que ser con gente moderna o no? Pensamos en esta sección de nuestra lección, en la gente con la cual convivió Jesús mientras estuvo en su ministerio en la tierra. Ah, está bien entonces. Ese es, o sea, yo me uno a la lista de el hermano más lo que yo dije. Sí, excelente. Muy bien, sí, podemos ver que estuvo con los enfermos, ¿verdad? Gente con defectos. Entre esta gente podemos hablar sobre los leprosos, los paralíticos y cojos, la mujer con hemorragia, los ciegos, los sordos. Ahora, pensemos en esta parte de los defectos físicos. Había unos defectos físicos que por el simple hecho de tocarlos o convivir con ellos, los hacían impuros ceremonialmente, según las normas que se habían impuesto los maestros de la ley. Vemos cómo Jesús dedica tiempo para esta gente, los sana. E incluso les dice, en el caso de los leprosos, vayan con el sacerdote y muéstrenle lo que ha pasado y cumplan con lo que dice la ley de Moisés. También vemos que, como dijo bien Jair, Jesús pasaba tiempo con gente que era considerada loca, con los endemoniados, con María Magdalena, que tenía 7 demonios. Curiosamente, también Jesús pasa tiempo con los extranjeros. Una norma que tenían los judíos es que los extranjeros eran considerados gente impura, sucia, no querían tener contacto con ellos. En el libro de Hechos encontramos a Pedro expresando esto cuando Dios le manda que visite a Cornelio. Pero vemos cómo Jesús toca y toma el tiempo para estar igual con estas personas, con un oficial romano, con una mujer de Tiro y Sidón, con los samaritanos incluso, que eran considerados enemigos. Y eso nos lleva a la otra parte, que era aún más escandalosa, la gente rechazada por su pecado. Al final de la lección, o mejor dicho, de la sección que toca el video del pastor Tony, vemos cómo Jesús llama a uno de estos pecadores a ser su discípulo, a Mateo, a un cobrador de impuestos. El ser un cobrador de impuestos era ser un traidor para la nación. No solamente acarreaba desprecio para la persona, sino también para su familia en sí. Y Jesús pasaba tiempo con ellos. Encontramos otra persona que es un cobrador de impuestos, a Zaqueo, el jefe de los cobradores, que se arrepiente y vemos su fe en acción, ¿verdad? Vemos a la mujer pecaminosa que ungió los pies de Jesús, la mujer samaritana en el pozo, la cual había tenido varios esposos y ahora estaba viviendo en unión libre. Vemos a la mujer atrapada en adulterio que traen ante Jesús para hacerle caer
en una trampa a Jesús. Bien lo dice Jesús, ¿verdad? En la lección de hoy, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Y aquí la pregunta para todos nosotros es, y como bien mencionó Oscar, es, ¿entramos en esta lista? ¿Entramos en esa gente que era escandalosa para los líderes religiosos del tiempo de Jesús? Sí, porque somos pecadores. Jesús habla estas palabras a estos líderes, les dice, ustedes piensan que son justos, pero no lo son. Justo no hay uno, ni aún uno delante de Dios. Pero fariseos y maestros de la ley tenían ese concepto de sí mismos. Por eso es que chocan con la persona de Cristo, con el ministerio que desempeñaba. Por eso es que para el pueblo de Israel, el Mesías, Jesús, no tiene un lugar para ellos, no cuadra con las expectativas que ellos esperan o que quieren del Mesías. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? No tengan miedo de preguntar. No, recuerden, estamos aquí para edificación, para aprender. Si hay algún comentario o algo que agregar a lo que he hablado, con toda confianza. Si no es así, ok, Sara. Sí, está bien todo, pastor. Ok, pues entonces continuamos. Vamos a la parte de considerar. Recordemos que una de las formas que estamos aprendiendo para compartir y llevar a Cristo a otros es usar las 4C. Vamos a tocar ahorita algunas de ellas. Captar, contar, considerar y consolidar. Cada una tiene un propósito para ayudarnos a estar atentos al aprender bien las historias bíblicas y compartirlas y aplicarlas a nuestra vida. En esta parte vamos a ver la parte de considerar y nos vamos a enfocar en Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 26. La primera pregunta para esta sección es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién dice yo? Adelante, Sara. Los personajes son los fariseos, maestros de la ley, Jesús, la gente y Leví. ¿Está bien, pastor? ¿Sí? Faltan unos. ¿Quién recuerda cuáles son los otros que faltan? ¿Ahí? Sí. Faltó mencionar entre esas, pues Jesús como personaje central, el paralítico, obviamente, profesor. Así es. Muy bien, excelente. Tenemos a Jesús, a los fariseos y los doctores de la ley. Los doctores de la ley y los escribas eran expertos en la Torá. Reservaban la ley, instruían a la gente, perdón, en la ley, y también eran llamados abogados y maestros de la ley. Encontramos también en nuestra historia al paralítico y los hombres que cargaban su camilla y a la multitud. Sara, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene usted algo más que agregar? No, perdón. No se preocupe, nada más como vi la manita dije, voy a preguntar. Ah, muy bien. Armida, ¿usted tiene algo que agregar? Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos inanimados encontramos en esta historia? ¿Quién dice yo? Sara. Hermano, yo puse las tejas, el lecho, el... Sí, solo eso. Ok, una cosa más falta. ¿Cuál es? Adelante, Flor.
los odres, Ah, posiblemente el banquete. muy bien, Armida nos dice que la camilla es la que nos faltaba, ¿verdad? La camilla en la que habían traído a este hombre. Recordemos que no podía caminar y lo bajaron del techo para ponerlo delante de Jesús. Cuando hacemos este tipo de preguntas, lo hacemos para conocer bien la historia, para tenerla fresca y también para servirnos como una guía de recordar qué pasó, quiénes estuvieron involucrados, cuáles son las cosas que estuvieron involucradas en esto y dónde se llegó o a qué conclusión. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde ocurrió esta historia? Adelante, Flor. La historia fue en las aldeas de Galilea y Jerusalén, más Muy específico, bien, fue Capernaum, muy bien. En especial dentro de qué? de Una casa. De una casa. Muy bien, excelente. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Jair, le escucho. Sí, profesor, pues yo estoy mirando acá el texto de Lucas, donde está la historia de nuestro estudio en esta noche, pero pues no se nos especifica con exactitud de dónde ocurrió la historia. Se dice que vinieron de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar, pero Ujú. pues no encuentro específicamente en qué parte. De hecho, si nos vamos al Evangelio según San Marcos, en el versículo 2, nos dice, algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta, y Jesús les anunciaba su mensaje. Algunos de los evangelios nos dan un panorama más amplio, más vívido de las cosas que pasaron. En el segundo capítulo de San Marcos, en el capítulo 1, nos habla cuál es el lugar donde ocurrió. A veces Ah, es vale, bueno, profesor. a veces es bueno dar un vistazo y ver cómo se complementan uno al otro. Hay Correcto. ocasiones en que la gente dice, no, es que se contradicen por esto, pero la verdad es que podemos ver en los evangelios diferente perspectiva e informes de diferentes individuos que vieron o que recolectaron esa información de otros. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Para servirle. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo ocurrió esta historia? Ahí. Sí, profesor, podemos decir que en el transcurso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Durante el ministerio de Jesús. Sara, le escucho. Sí, lo mismo que dijo el hermano cuando Jesús empezó su ministerio a los 33 años. Así es. Muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Qué problema o problemas hay en esta historia? ¿Qué problemas se nos presentan? ¿Armida? ¿Quién dice yo? ¿Cuáles son los problemas que vemos en esta historia? ¿Sara, le Eh, que escuchó? los, ma- sí, que los maestros de la ley hablaban de Jesús cuando Jesús le perdonó sus pecados al paralítico. Ujú. Entonces ellos, los fariseos y los maestros de la ley, empezaron a hablar de él. Entonces Ujú. él los escuchó y les dijo que es mejor decirle, toma tu lecho y anda,
que perdonar pecados. Bien, Ese es el problema. ese es uno. Dudaron sobre el poder de Jesús para perdonar, ¿verdad? ¿Cuál es el otro Ajá. problema? Ana, le escucho. Sí, buenas noches, profesor. Hola, Bueno, el Blanca. otro problema que nos enfoca aquí es este hombre paralítico, incapacitado para acercarse a Jesús. También nos muestra que a causa de esa gran multitud, pues tampoco los que lo llevaban pudieron ingresar a esa casa. Ujú. Vemos los dos problemas, ¿verdad? No hay forma de llevar al paralítico ante Jesús y los fariseos dudan del poder de Jesús para perdonar. ¿Ok? Ana, veo que tiene la mano levantada. ¿Tiene usted algo más que agregar? No, esa es mi perspectiva del problema que vemos ahí. Ok. Ahora, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Quién me podría hacer el favor de contarme la historia de Lucas? ¿Quién dice yo? Ana, veo que tiene la mano levantada. ¿Quiere ayudarnos a contar la historia? Bueno, la historia pues básicamente nos relata un hombre paralítico y también las personas que lo llevan hacia Jesús para que él pueda ser sanado, ¿verdad? Ante su imposibilidad de entrar por a causa de la multitud, entonces ellos deciden ingresarlo por el techo de la casa, bajar su camilla hasta donde estaba el Señor para que él pudiera también, ¿verdad?, ver ese milagro y que el Señor pudiera sanar. Muy bien, excelente, gracias. Ahí. Sí, profesor, digamos que básicamente son como tres cosas. La primera, que Jesús estaba enseñando un día en la casa, en Capernaum. Delante de él estaban los doctores de la ley, aprendiendo de lo que decía nuestro maestro. Unos hombres traen un paralítico a Jesús, no hallan cómo llevarle ante su presencia e idean una forma de bajarlo por el techo para que Jesús lo sanara. Jesús lo sana, le perdona sus pecados y este hombre, después de estar paralítico por mucho tiempo, regresa a casa y la gente también se maravilla, al igual que el paralítico, y se maravillan de las obras que hace Dios en este hombre. Muy bien, gracias. Ana, veo que tiene la mano levantada. ¿Alguien más quiere contar la historia? ¿Sara? Em, sí que ellos no podían entrar al paralítico por mucha gente que había, entonces lo subieron por el techo de la casa, ¿verdad? Por ahí lo bajaron y Jesús le perdonó sus pecados y le sanó sus, sus piernas y le dijo, toma tu lecho y anda. Y anduvo y después él salió de ahí y también llamó a un recaudador de impuestos que se llamaba Leví y le dijo, sígueme. Ok, Ahí, muy bien, Sara. Muchas gracias. bueno, Excelente. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo es que se resuelve? Recordemos los problemas. Uno es el paralítico no podía llegar a Jesús y el otro eran las murmuraciones de los fariseos y los maestros de la ley. ¿Se resuelven estos problemas?
Bueno, pues el problema que se resuelve es, ¿verdad? La sanidad del paralítico, el milagro que Jesús obró en él, no solo sanándole, sino perdonándole sus pecados. El segundo problema de los fariseos y los maestros de la ley, pues no se ha resuelto aún. Todavía el evangelio es atacado por los religiosos, es atacado por diferentes personas que no han aceptado todavía y rechazan el Salvador, como acontece todavía a los israelitas y a muchas personas que aún rechazan ese mensaje de vida, de esperanza y de salvación y no han aceptado a su Salvador. Así es. Una parte importante es, como bien lo mencionaron, ¿sí se resuelve? Claro, los amigos del paralítico lo traen frente a Jesús. Buscan una manera creativa para llevarlo ahí enfrente. Jesús lo sana. Y vemos cómo también la otra parte es que los judíos buscaban señales. Dios había dado vamos a decir, un currículum sobre el Mesías, de lo que iba a hacer. Y Jesús lo cumple. Hace señales, los ciegos ven, los sordos oyen, incluso los muertos resucitan. A este hombre se le sanan las piernas. Ven las señales, ven su amor para con los pecadores. Pero aún así estos maestros de la ley y los fariseos no lo creen. Su corazón estaba endurecido. ¿Por qué? Porque ellos esperaban más a un Mesías guerrero, a un Mesías poderoso, a un Mesías que viniera a dar algo físico más que algo espiritual. Alguien que está enfermo no reconoce su enfermedad ni lo que necesita, a no ser que se le diga, a no ser que reconozca los síntomas y que vea que necesita algo para sanarse. En el caso de los judíos, de los maestros de la ley, ellos no reconocían la necesidad del perdón, la necesidad de ser salvados, de la necesidad de alguien que tomara su lugar para rescatarlos. Ellos se creían justos en sí mismos. Por eso es que no creen en Jesús. Por eso es que Jesús les dice, yo he venido a buscar y a sanar a los enfermos. No he venido a buscar a los justos ni a los sanos. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algún agregado que tenga alguien? ¿O duda? Con toda confianza. O sea Ok. que, pastor, o sea que sí se resolvió el problema porque sanó al paralítico, Jesús, ¿verdad? Ujú. Ah, va, entonces eso puse yo aquí en la respuesta. Sí, por la parte de Dios se resolvió el problema. Jesús sanó al paralítico y Jesús mostró su poder y su autoridad para perdonar pecados. La dureza del Ajá, hombre fue la que no permite o no les permitió ver ni les permite ahora el ver a Jesús como el Salvador, como el Mesías esperado. amén. Pues vamos a la siguiente sección, la de consolidar. Vamos a las preguntas que tienen más una aplicación personal, más una forma de ayudarnos a ver lo que llamamos la ley y el evangelio. ¿Qué es la ley? La parte que nos muestra nuestra condición. Algunos ya tomaron los cursos sobre ley y evangelio. Hablamos sobre que la ley tiene tres usos: freno, espejo y guía. La ley nos muestra nuestra condición, somos pecadores. Nos muestra que no hemos cumplido a la perfección con lo que Dios demanda. Como freno nos dice no hagas esto, y como guía nos muestra lo que Dios quiere de nosotros. Una parte importante es que por la ley no somos justificados, sino por la obra de Cristo. ¿Ok? No podemos vivir bajo la ley o por la ley o querer agradar a Dios por la ley porque no la pudimos cumplir perfectamente. Podemos ser salvos por la ley, pero si tiene este uso en la vida del creyente. Para ser salvos necesitamos la otra parte, que es el evangelio, las buenas noticias. ¿Cómo entendemos el evangelio? Como lo que Dios ha hecho por nosotros y que lo ha hecho totalmente en su amor y de una manera gratuita para todos. ¿Ok?
Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario después de lo que acabo de decirles? ¿O alguna duda? Ok, vamos con la primera pregunta. ¿De qué se trata esta historia? Vamos a encontrar el tema de esta historia en una manera resumida. No vamos a contar toda la historia, sino simplemente nos vamos a centrar en la idea principal de esta historia. ¿De qué se trata la historia? De Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. ¿Armida le escuchó? Jesús demuestra su poder y su autoridad para perdonar pecados. Excelente, muy bien. Jesús demuestra su poder y su autoridad para perdonar pecados. Excelente. Vemos que Jesús muestra que es más que un hombre, es Dios. Recordamos la pregunta que hicieron los fariseos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús les demuestra quién está ahí frente a ellos. Dios, el Salvador. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Recuerden, estas preguntas son de aplicación más hacia nuestra persona. Queremos encontrar la ley y el evangelio y aplicarlas a nuestra vida. Por eso la siguiente pregunta dice así: ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado les enseña a confesar esta historia? Adelante, Jair. Profesor, yo creo que acá hay un pecado que a menudo se comete y de pronto lo vemos en los fariseos y en los doctores de la ley que se creían autosuficientes. Y además de eso, las posturas de ellos eran unas posturas muy legalistas y no admitían la forma de doctrina que Jesús enseñaba, ¿no? Cuando a veces incluso hacía milagros y sanidades en el día sábado, en el día de reposo. Entonces yo creo que uno de los pecados es la autosuficiencia que debemos confesarle a Dios y muchas veces pasa a menudo dentro del pueblo de Dios. Creemos que porque ya tenemos a Dios en el corazón, somos autosuficientes y nadie tiene el derecho de decirnos nada. Excelente, muy buen comentario, Jair. Sí, a veces caemos en ese fariseísmo, ¿verdad? Decir yo soy el pastor, yo soy el hermano que tiene tantos años en la iglesia, ¿qué me van a enseñar? Pues necesitas bastante que aprender si eso es lo que tienes en tu mente y en tu corazón. Ana, le escucho. Bueno, el pecado que a mí me enseña y muestra esta historia es, ¿verdad? Nuestra incapacidad ante las pruebas, las dificultades de la vida. Y muchas veces, ¿verdad? En esos problemas cuando fallamos, cuando a pesar de llamarnos creyentes, la duda toca nuestro corazón y nos sentimos como ese hombre, paralizados. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno para con nosotros y siempre nos muestra una salida, ¿verdad? Y esos hombres que representan también esos ministros, esas personas que Dios ha levantado para ayudarnos, para acercarnos, para llevarnos a Él. Muy bien, excelente, gracias. Sí, vemos en una parte, a veces nosotros pecamos y somos faltos de fe, ¿verdad? Dinos cuánto fue el creer de los amigos del paralítico que este Jesús podía sanar a su amigo. Subieron a una casa ajena, quitaron el techo y bajaron a su amigo. Muchas de las veces nosotros vemos la multitud de problemas, la multitud de cosas y no nos acercamos a Jesús. Muchas de las veces pecamos, fallamos en no buscar a Dios como primera opción. Muchas de las veces nos envanecemos y pensamos, pues, yo soy un cristiano de tantas generaciones, Dios me ama por eso. Y olvidamos que lo que quiere Dios es un corazón contrito y un corazón confía plenamente en Él. Podemos pensar en que nos autojustificamos y decimos,
Y esto a veces ha pasado por mi mente y me imagino que por la de algunos. ¿Por qué si soy cristiano? ¿Por qué si estoy y tengo fe contigo me pasan estas cosas? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué se enferman mis hijos? Y nos enfocamos tanto en el por qué, en el por qué, en el por qué, que nos olvidamos en las manos de quién estamos. Nos olvidamos de que Dios va a orar y de que aún de esas cosas, Dios va a hacer una cosa grandiosa y maravillosa. ¿Sí? Ana, veo que se le quedó la mano levantada. ¿Tiene algo que agregar? Bueno, se me quedó, pero también hay algo importante allí también es, ¿cómo le llamaríamos? Como nuestra dureza o la falta de amor por el que está caído, por aquel que no puede levantarse, por aquel que está paralítico, por aquel que falló, que se siente rechazado, que se siente caído. Muchas veces le juzgamos, ¿verdad? Le atacamos y no somos como el Señor nos ha mandado a hacer, como estos hombres que tomaron ese paralítico y lo llevaron a Jesús. ¿Sí? Somos dados a veces incluso a juzgar a otros, ¿verdad? Y lo digo en el sentido de juzgar a otros como verdaderamente merecedores de la salvación o no. ¿Esta persona merece mi tiempo? ¿Esta persona merece que le hable de Jesús o no? A veces nos enfocamos en buscar a la gente que nos cae bien, a la gente que tiene un estatus económico más alto, a la gente con la que nos vamos a congraciar. Veamos qué hace Jesús. Jesús pasa el tiempo con todos, no hace acepción de personas. Nosotros, al igual que esas personas, necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos ser perdonados y buscamos a Jesús. Pregunta 3. Vamos con la miel. Vamos con el Evangelio. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y les ayuda, pueden tratar esta pregunta de ¿qué consuelo o confort tiene para mí esta historia? Sé yo. Dios le bendiga, pastor. Adelante, Jordi, me escucho. Pues yo considero que Dios conoce la necesidad oportuna de cada uno de nosotros. Y en el pasaje, el Señor le dice a él, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo físicamente, sana su alma y revela el gran amor que tiene el Señor por nosotros. Lo primero que el Señor quiere de nosotros es liberar nuestras almas, porque si nuestras almas están liberadas, a través de eso llega la libertad a todo nuestro cuerpo, porque la salvación del Señor es integral para nosotros. Así es, muy bien, excelente. Ángela nos dice en el perdón. Sí, vemos el perdón de Dios dado a este hombre como prioridad, ¿verdad? José Julio Ayala nos dice en el chat, yo veo el amor de Dios en esta historia cuando le perdona sus pecados. Esa es la prioridad. El hombre podría tener las piernas más fuertes del mundo si así fuera posible. Pero hay una prioridad, hay la necesidad espiritual, lo que realmente importa, y Jesús ve esto. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Qué más? Una pregunta. Y no quiero que se tome mal, pero ¿ustedes aún pecan en su día a día? Yo sí. Claro que Pastor. Sí, todos Claro, pecamos. profe, yo creo que todos. Todos pecamos, ¿verdad? Contra Dios innumerables veces y de muchas maneras. Pero somos perdonados al igual que el hombre paralítico. Por medio de la palabra de Dios, Dios me llama al arrepentimiento. El Señor me dice, arrepiéntete de tus pecados y te serán perdonados. Aún fallo una y otra vez y el amor de Dios no se desvanece de mi vida, está presente, me perdona, me consuela con el recordar lo que hizo Jesús por mí en la cruz. Vemos cuando Jesús le dijo a Leví, sígueme.
¿Quién era Leví? Era un recaudador de impuestos, era un pecador. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ve, Jesús no hace acepción de personas. Jesús no nos abandona ni nos da la espalda. Nosotros, por nuestra cabeza dura, a veces no seguimos el amor de Dios, pero Él está ahí amándonos, sirviéndonos, llamándonos al arrepentimiento. Recordemos que la Escritura dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que vive. Ese es el amor de Dios para con nosotros, un amor que es continuo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, pastor, sí, eso es donde bueno, en toda historia vemos el amor del Señor al perdonarlos, ¿verdad? Él le dice, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad, dijo al paralítico, levántate y anda, para perdonar pecados, porque ese es el problema. De nosotros reconocer que necesitamos un Salvador, que somos incapaces de hacer lo correcto, de ser perfectos, pero ahí está el Señor siempre, aun cuando nuestra fe nos falla, aun cuando perdemos las fuerzas, Él nos está llamando, ¿verdad? Levántate y anda, levántate y continúa, levántate y sigue. Sí, ahí está Dios siempre. Ahí está Dios conviviendo con pecadores, con nosotros. Ahí está Dios llamándonos al arrepentimiento, recordándonos una y otra vez que somos objeto de un amor inagotable, un amor que depende enteramente de Dios. Y eso es una noticia maravillosa. A veces somos tentados a pensar que Dios no nos ama porque no nos da lo que queremos. Y olvidamos que Dios a la verdad no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Lo que necesitamos con urgencia es el perdón de pecados. Lo que necesitamos con urgencia es el conocer a Dios y volvernos a Él. A veces piensa la gente o ha catalogado, que uno de verdad no tiene fe porque no le va bien en los negocios y no le va bien en la salud. Eso no tiene nada que ver, eso son simplemente consecuencias del mundo roto en el que vivimos. Vemos el amor de Dios perfecto en nosotros, el que nos ha buscado, nos ha anunciado el Evangelio. De una u otra forma, Dios ha mandado a sus mensajeros para que escuchemos la palabra, para que lo conozcamos y para que al conocerlo conozcamos la verdadera paz. No la que traen las cosas materiales o la que trae la justicia social, como muchos lo quieren ver, no. La verdadera paz que viene del Señor, que es el perdón de los pecados que nos reconcilia con Dios. ¿Algún otro comentario? Bien. Ahora, viendo las excelentes noticias que Dios tiene para con nosotros en su amor, ¿quién me enseña a Dios a pedir y a hacer en esta historia? Dicho de otras palabras, ¿qué es lo que voy a hacer ahora que conozco el amor de Dios y qué voy a incluir en mis oraciones? ¿Qué voy a pedir? ¿Quién dice yo? Comienzo yo para dar un ejemplo. Que Dios me ayude a ver el problema Pastor, más yo grande en la vida. Adelante. creo que una de las cosas que el pasaje nos enseña a pedir es a tener misericordia por todas las personas que nos rodean. Estos amigos tuvieron misericordia de su amigo al punto de que no vieron obstáculos para acercarlo a Jesús. Y a veces nosotros con las personas, nosotros mismos ponemos los obstáculos, decimos, ay, es que él es tan borracho, ay, es que están, eso no se va a arrepentir nunca. O sea, nosotros mismos vemos los obstáculos y no permitimos que el Señor sea el que obre en la persona. Nos volvemos otra piedra más grande, ¿verdad? Y no llevamos el mensaje a aquellas personas. Que seamos agradecidos y que vivamos en gratitud. Muy bien, amiga. Agradecer el amor de Dios, el perdón que nos ha dado. ¿Qué más? Podemos pedir a nuestro Dios que este perdón y este amor que ha sido manifestado en Cristo Jesús para con nosotros esté activo y presente en nuestro día a día. Que no solamente sea un
viejo refrán que decimos una y otra vez como algo para traer buena suerte de, pues soy perdonado en Cristo Jesús, soy perdonado en Cristo Jesús, sino que de verdad lo vivamos, que de verdad hagamos nuestro ese perdón, en el sentido de que vivamos en ese pacto con una nueva vida en el Espíritu y que eso nos lleva a enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. Recordar, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, y que esto esté presente en nuestras vidas. Sí, no cabe duda que va a haber momentos en los que las cosas materiales, la enfermedad, nos van a hacer presas. Nuestra propia naturaleza pecaminosa nos va a acechar diciéndonos que busquemos lo de aquí. Recordemos a través de la fe que tenemos algo real, algo verdadero en Cristo Jesús, algo que es eterno, y nos aferremos a esa promesa. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Ok? Pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto sería una buena situación para compartir este mensaje? Nota, la Biblia, el momento de compartirla es cualquier momento bueno, ¿ok? Pero quiero que piensen con esta pregunta, en alguna parte, algunas personas o en alguna situación en especial en la vida, ¿ok? ¿Cuándo sería una buena situación, perdón, para compartir este mensaje? ¿O con quién lo compartiría? ¿Quién dice yo? Sara y luego Jair. Sí, con alguna persona que esté enferma, con alguna persona que esté en la cárcel o en el hospital. Con esas personas sería bueno. Muy bien, excelente. ¿Sí? Jair. Profesor, yo pienso que el mensaje de la palabra de Dios, si bien es cierto, hay que compartirlo en ocasiones cuando se amerita, por ejemplo, estamos hablando de este pasaje, diría uno como la hermana que ahorita hablaba, que se comparte cuando uno va a hacer una visita a un hospital. Y sin embargo, pienso que la palabra de Dios nos comisiona a que el mensaje debemos predicarlo hoy, en todo momento, en todo tiempo, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Con quién más? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, le escucho. Sí, pues ahí miraba yo básicamente como pues dos realidades, ¿no? Estaba la realidad física y la realidad pues digamos espiritual, hablando ya del pecado. Pues la física, el tema de la enfermedad y, y cuando Jesús dice que es más fácil eh, sanarlo o en su efecto perdón de los pecados, ¿no? Entonces, mirar esa situación, la sociedad actual, vemos cómo la gente, pues, todos, pues, estamos como inmersos o inclinados hacia el pecado, ¿no? Hacia la maldad. Entonces, pienso yo que esta palabra sería bueno, pues, actualmente llevarla, pues, como a ese contexto y hablarle a las personas, ¿sí? A la gente errante, por decirlo así, que está enferma espiritual, a la palabra. O sea, como salir de la zona de confort y ir a hablarles del mensaje de la palabra a las personas, ¿sí? La nueva, digamos, la nueva propuesta pues, que nos trae Jesús, ¿sí? Que es el mensaje del Evangelio, el mensaje liberador, ¿sí? Básicamente, pues, ¿qué opino? Muy bien. Sí, con ir a aquellos que necesitan el mensaje, ¿verdad? Anunciarles. También una parte importante es, tal vez si conocemos a alguien que está muy enfocado en las cosas físicas más que en lo espiritual. Eso es algo muy común hoy en día. Nuestro mundo que nos rodea nos ha enseñado que lo físico, lo material es la felicidad.
lejos de. La Escritura nos enseña, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca primero a Dios, busca primero lo espiritual, el perdón de pecados, el tener esa relación con Dios y tendrás todo. También podemos compartirlo con los fariseos modernos que quieren exigir lo viejo, o sea, que dicen que observemos las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento en el caso del trato con otros o de ciertas normas que quieren llevar a cabo. Recordemos que hemos sido llamados por Cristo para ser discípulos, para llevar el Evangelio a otros, para quitar esas limitantes. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver la importancia de las 4C. Las 4C son captar, contar, considerar y consolidar. Algunos de ustedes tal vez ya estudiaron estas 4C en otros cursos. A lo mejor es la primera vez y es una parte algo, no digamos confusa, sino algo nuevo para ustedes. Las 4C son un método sencillo para enseñar la palabra de Dios por medio de historias bíblicas. 4C son captar, la introducción, algo interesante que capte la atención o que ponga a pensar a los que nos están escuchando sobre el tema del día, sobre la historia bíblica que les vamos a compartir. Contar, lo dice, ¿verdad? Contar la historia. ¿Cómo queremos hacerlo? Ya sea de memoria o leyéndolo directamente de nuestras Biblias. Para contar nuestra historia podemos apoyarnos de imágenes o incluso un video. Considerar. Estas son unas preguntas que nos ayudan a considerar o repasar la historia. Ya lo hicimos al principio de la clase, los sucesos, los detalles y el contexto de la historia. ¿Cuándo ocurre y cómo ocurre? ¿Okay? Consolidar. Son 5 preguntas. Vemos cómo en estas 5 preguntas, cómo la palabra de Dios se aplica a nosotros. Hablábamos hace un momento sobre el reconocer la ley y el evangelio y el tomar estas preguntas para aplicación propia. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos conceptos que acabamos de hablar? Adelante, Jair. Profesor, es cierto que según lo que he leído por ahí del material teológico que maneja Academia Cristo, que ese método lo usó el barbero de Martín Lutero, es decir, él fue el que creó ese método de las 4C hasta donde he leído por ahí. Ahorita no recuerdo bien la historia, pero está basado en una forma en la que él le enseñó algo a Lutero, una de las charlas. Podemos buscarlo y más tarde se los comparto. ¿Está bien? Bueno, profe. Sí, de hecho, este es un método que también usan en las escuelas en Estados Unidos. Ahorita no recuerdo cómo dicen las siglas, pero toman al igual las primeras letras de cada uno de las palabras o de las acciones que se van a hacer y forman una palabra para describir lo que quieren lograr como meta, o mejor dicho, el método que van a llevar a cabo para concluir o lograr la meta que quieren en cuanto al estudio, el descubrir o el llegar a una verdad. Voy a checar eso y se los comparto hoy en la noche, ¿está bien? Vale, profe. Tocando cada una de las 4C, captar. ¿Cuál es el propósito del captar? Es captar la atención de la gente. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ser algo interesante, pues es el gancho, el anzuelo con el que introducimos el tema del día y por eso es importante primero leer y estudiar la historia y conocerla bien primero. Tomemos en cuenta que algo que llama la atención de la audiencia. El que guía tiene que conocer a su audiencia, perdón, de dónde son, qué intereses tienen, qué nivel de conocimiento bíblico tienen, cómo es su vida diaria, son de la ciudad o del campo. Jesús, por ejemplo, enseñaba con ilustraciones de la agricultura y la pesca. También algo que considerar es la edad que tienen. Algo que llame la atención a un adulto tal vez no vaya a llamar la atención de los niños. Debe ser algo sencillo y directo, pero no puede ser algo que se pueda contestar con un simple sí o no. El captar no tiene que ser algo de la Biblia.
pero nos va a dirigir hacia la palabra de Dios. El enfoque va a ser solo la palabra de Dios. Lo vamos a usar como un gancho, como un llamar la atención, ¿ok? Lo más importante es primero leer o estudiar la historia e identificar de qué se trata. Y así vamos a captar la atención con algo relacionado al tema. Un ejemplo de esto y algo que me gusta citar es que, lo decía Lutero, yo enseño al príncipe como enseño al más humilde campesino. ¿A qué iba con esto? Que enseña de una manera directa y una verdad esencial, no arreglándolo, no queriendo ser otra persona a la que habla, sino usando un lenguaje que él conoce, que sabe que la gente va a conocer, usando ejemplos que la gente tiene y puede relacionar con su vida. ¿Ok? Lluvia de ideas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me llama la atención? ¿Sería bueno empezar la lección con? ¿Cómo podrían empezar la lección con alguien? ¿Qué usaría? Si me permite, les puedo compartir una lista. Ideas para captar. Un puente. ¿Cuándo se usa esto? Cuando se trata de una serie de lecciones o historias bíblicas. Muchas de las veces el captar sirve como una transición entre la lección anterior, y la presente. Podemos tomar algo de las últimas noticias para nuestro captar. Por ejemplo, si es posible, mostramos una imagen, un video o un artículo. Por ejemplo, en la lección de hoy, tal vez empezaríamos con una noticia que recién salió acerca de algún evento que está ocurriendo en nuestro mundo, una ideología que tiene la sociedad de hoy en día, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, que tiene que ser o debe de ser o puede ser entre personas del mismo sexo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? De Isabel, un refrán, frases, historias parecido al tema principal que se tocará. Muy bien, ese es un muy buen ejemplo. Un dicho común de la cultura, lo acaba de decir Isabel. Por ejemplo, Jesús usa este método en Mateo 5, 43, 45, cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian y orad por los que los insultan, por los que os ultrajan, y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y una parte que nos ayudaría para captar la atención de la gente es presentar una pregunta a una situación controversial, para tener un mini debate, una anécdota que nos haga pensar sobre el tema del día. Por ejemplo, se podría hablar sobre la relación entre hombre y mujer en el matrimonio. Podemos hablar sobre que la mujer no es la cabeza del hombre, ni es inferior, que fue creado de una costilla para estar a su lado, como la ayuda idónea que Dios le proveyó. Podemos usar otros más ejemplos que les compartir en este momento. Vamos a hacer una dinámica de algo divertido, algo activo, tal vez haciendo una obra breve o un sketch grupal. Por ejemplo, para mostrar cómo fueron creados cómo fue creado el primer hombre y su mujer. Una estadística increíble. Ejemplo de esto, para enseñar la historia, el hombre que nació ciego y fue sanado por Jesús en Juan capítulo 9. Podríamos compartir una estadística de la ceguedad hoy en día. ¿Sabían que hoy en día se calcula que hay unos 39 millones de personas ciegas en el mundo? ¿Conoce a alguien que no puede ver? ¿Cómo llegaron a ser ciegos? ¿Nacieron así? ¿Algo les pasó? Podemos usar estos temas para llevarlos a la verdad que queremos compartir con ellos en Cristo. Tal vez compartir un video en YouTube, algún evento que está ocurriendo. Compartir una imagen. Puede ser algo chistoso, pero debe de haber una finalidad y una conexión con la historia bíblica, siempre con respeto y haciéndolo en una manera decente. Pues, queremos hablar de la palabra de Dios. Con un poema o una obra de arte que tenga que ver con el tema del día. Por ejemplo, si hablamos sobre la creación, vamos a encontrar varias pinturas que reflejan cuán maravilloso vieron los artistas de la creación
del Señor y que aún así esos retratos que pintaron se quedan cortos con el juicio que Dios dio a su creación en cada uno de los días, diciendo que era bueno en gran manera. Una lección visible, por ejemplo, un puñado de polvo para enfatizar el material de que fue creado el primer ser humano. A veces en los sermones para niños usamos materiales para enseñar. Recuerdo a uno de nuestros pastores que en un sermón, Semana Santa, por una de las espinas, diciendo, ¿imaginas tener eso en tu cabeza? Y la pasó a los niños para que vieran y la tocaran y se dieran cuenta que pues era feo, doloroso que llevaba el tema, la pasión de Jesús. Podemos hacer referencia a alguien famoso, puede ser alguien de ahora o del pasado. Hay bastantes ideas que nos pueden servir para captar. Cada uno se va a adaptar y a tomar lo que sea mejor para él en ese momento y conforme a la situación en la que está. ¿Ok? ¿Aquí algún comentario o duda? ¿No hay ningún comentario? Jair, ¿le escucho? Sí, profesor, a mí me queda una inquietud, es que se da uno cuenta que hoy en día muchas congregaciones han adaptado, aunque pues de pronto en la madurez que ya tiene uno los caminos del Señor no me parece algo que sea como de condenar, y sin embargo se da uno de cuenta que es la tendencia en las congregaciones adaptar un sistema de luces, de colores en el momento de la alabanza como para llamar la atención, como para captar especialmente la atención de los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, pues no sé hasta qué punto sea conveniente algo así, como dar una perspectiva como de discoteca, como para atraer la atención de los jóvenes especialmente. Sí, no queremos perder el enfoque y eso es algo importante en las herramientas que usamos para captar la atención de la gente. A veces, lo que voy a decir no es con afán de ofender a nadie ni causar controversia, pero a veces queremos aplicar el dicho que dice a nuestras iglesias, el dicho que dice que renovarse o morir, ser modernos o acabar. Y queremos seguir el ejemplo de otros, queremos modernizar, queremos hacer cosas que a veces son más distracción que de beneficio. Debemos de recordar cuál es el propósito de la iglesia y que la iglesia no depende de luces, no depende de carismas, no depende de modernidad. La iglesia depende solamente de la palabra de Dios. La iglesia es un lugar donde se predica el evangelio. La iglesia es un lugar donde se llama pecado al pecado y se llama al pecador al arrepentimiento. Eso es la iglesia. Cuando usamos este tipo de cosas, a la verdad tenemos libertad en cuanto a adoración. Podemos incluir ciertos elementos, podemos hacer nuestros servicios de alta iglesia como se conocen, en cuanto a vestimentas, paramentos, himnos, todo. Podemos incluir cosas como música moderna, podemos incluir ciertas cosas que sean un adorno para el templo. Somos libres, pero hay que tener cierto cuidado en que esas cosas no sean una piedra de tropiezo ni un distractor, porque muchas de las veces cuando incluimos cosas así, la gente, pasan dos cosas, o se asustan o se aferran tanto a esas cosas que piensan que el tener esas cosas es la iglesia y no la palabra de Dios. A la verdad, yo prefiero un culto más sobrio, más tranquilo, más enfocado no en el yo, no en el pensar, yo me siento bien, yo me siento orgulloso, yo esto, yo aquello, no. A mí me gusta más enfocarme en el culto hacia Él, hacia Dios, porque para eso estamos ahí, para escuchar. ¿Verdad? Nos arrepentimos y tenemos cierta actividad durante el culto, pero el enfoque principal de nuestros servicios de adoración es Cristo. El enfoque no es el pastor, no son las luces, no es la música, es Cristo. Decimos que nuestros servicios son cristocéntricos. ¿Por qué? Porque Él es la base de todo. Amén. Cosas. ¿Ok?
dependerá de la madurez espiritual de las personas que se congregan y la decisión que toman, y ver qué tan beneficioso es eso para el servicio de adoración. Por ejemplo, las iglesias históricas usan los colores. Cada vez que cambia la estación en el calendario eclesiástico, se cambia el color de cada uno de los paramentos. Se usa el verde, el morado, el negro, el rojo, el blanco. Es el propósito de esto. Cada uno de los colores enseña que comienza una estación y te enseña el por qué se usa ese color para esa estación. No nada más es de llegar y decir, vamos a poner esto porque se ve bonito. Queremos tener una iglesia bonita, sí, pero queremos enseñar para que el propósito no sea la decoración, sino el estar en Cristo. ¿Okay? No sé si eso ayuda un poco con su pregunta. Sí, profesor. Y otro comentario que quería hacer, obviamente, con respecto al captar, es que también hay que saber a qué público está dirigido el mensaje. Ya usted decía que, por ejemplo, para los niños, pues vamos a mirar de qué manera creamos el ambiente para compartir de la palabra de Dios. Lo mismo también a los jóvenes, o si son adultos, y si son adultos también ya de edad avanzada, pues de qué manera se les llega también a ellos, ¿no? Porque a veces uno encuentra renuente a las personas que ya han pasado de cierta edad, un adulto, le decimos acá en Colombia, de la tercera edad, es muy difícil cuando tiene creencias muy arraigadas y vive diciendo que nació católico, vivió católico y va a morir católico, apostólico y romano. Entonces hay que saber de qué manera pues, vamos a llegar a esas personas con un captar, ¿no? Sí, y a veces en algunos casos como ese que bien mencionas, es bueno enfocarse más en las similitudes que las diferencias y recordarles que Jesús es Jesús. Jesús es el que murió, Jesús es el que llama a su iglesia. ¿Algún otro comentario? Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. Como saben, los que ya han participado en los cursos, hay un proyecto final. Cumpliendo con este proyecto final, perdón, se da la calificación y se da la aprobación del curso. Se certifica que usted terminó este curso, esta lección, estas 8 lecciones que vamos a tener, perdón. En nuestro proyecto final para este curso, van a elegir una de las 8 historias que vamos a tratar en cada una de nuestras lecciones. Vamos a tener 8 sesiones. Y van a preparar las 4C para su historia. Van a juntar un grupo de personas, o por lo menos una persona, y van a compartir la historia, buscando la forma de grabar esta presentación. Y compartirán este video conmigo para ver cómo les fue. Las historias que vamos a tocar para este curso son: la primera, Jesús perdona los pecados; la alimentación a los 5,000; el rey llega a Jerusalén; la primera cena del Señor, Getsemaní; Jesús es crucificado; Jesús muere y es sepultado; y Jesús se levanta de entre los muertos. Vamos a preparar las 4C conforme a estas historias. Nota, vamos a comenzar con nuestro proyecto final cuando yo lo indique, ¿ok? No se me adelanten. Vamos a ir pasito a pasito para irnos nutriendo juntos, para ir en una misma página. Les voy a indicar cuándo van a comenzar con el proyecto final y cuándo me lo van a enviar, ¿ok? Si es la primera vez que hace un proyecto final, no se preocupen, tómenlo con calma. Y una nota importante que me hicieron ver en el curso de la mañana: si no tienen la facilidad de grabar un video, graben un audio, ¿ok? No puedo revisarles la lección así. Lo importante es que pongan en práctica lo que estamos aprendiendo, en este caso las 4C. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Así pasamos a la parte de la tarea. La tarea para nuestra siguiente sesión del jueves es ver el siguiente video de la lección 2. Les voy a compartir el enlace en un momento a través del grupo de WhatsApp para que puedan ver el segundo video de la lección. Y también leer Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. De nuevo, también voy a compartir esta información de la tarea en el grupo de WhatsApp. Así que, si quiere, puede anotarlo ahorita. Si no,
más tarde lo va a ver en el grupo. Y eso sería todo por esta lección. Antes de concluir nuestra sesión de hoy, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu amor nos has preservado, nos has guardado, porque en tu amor nos has dado el perdón en Cristo Jesús. Llévanos, Señor, a vivir este perdón, a tenerlo activo en nuestras vidas, a manifestar este perdón a otros, proclamando el Evangelio. Danos la certeza, Señor, tenemos paz para contigo y de que en ti, Señor, somos más que vencedores. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por aquellos que se han conectado para ser partícipes de este curso que estamos llevando. Te pedimos, Señor, que nos abras nuestro entendimiento y que nos lleves a ser hacedores de tu palabra. Por aquellos que no se pudieron conectar el día de hoy, guárdales en tu palabra y guíales, Señor. Que juntos crezcamos en el conocimiento de ti y para que juntos nos maravillemos de tu amor y de tu gracia. Pedimos, Señor, por todas nuestras necesidades físicas. Te pedimos, Señor, principalmente por nuestras necesidades espirituales. Fortalécenos, alimenta nuestra fe con tu santa palabra y guíanos, Señor, para dar testimonio de ti a aquellos que nos rodean. Señor, en nosotros un corazón semejante al tuyo. Haz, Señor, en nosotros la obra que es comenzada. Lleva al buen fin. Ahora en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Tú, Señor, con nosotros en esta noche y guárdanos de todo mal y peligro. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, que tiene la mano levantada, dígame. Sí, profesor, era para de pronto solicitarle a través de usted, que es el administrador de este curso en el grupo. Es que ocurre que hay veces, pues, conozco que hay hermanitos que quieran compartir la palabra de Dios y sin embargo, el sábado que empezó usted a compartir la información, pues muchos empezaron a publicar como prédicas, como mensajes, y eso no está mal de que se comparta la palabra de Dios, pero lo que ocurre es que a veces muchos tenemos un teléfono con memoria limitada y nos saturan el celular. Entonces era para ver si se puede regular en ese aspecto de que pues los hermanos que estén tomando el curso traten de no publicar cosas que no vayan con respecto al curso, profesor. Ok, sí, haré el comentario. Agradecemos los mensajes bíblicos y sé del buen deseo que tienen de compartir las buenas nuevas y de dar palabras de aliento a través de versículos. Nada más que si el grupo a veces se satura y puede ser algo pesado para algunos en cuanto a la capacidad de los equipos que tienen. No se preocupe, Jair, voy a mencionarlo para manejar esto, ¿está bien? Gracias, profesor. Pues por mi parte es todo. Que tengan una bendecida noche y que Dios les bendiga y les guarde. Y con el favor de Dios nos vemos el día jueves. Gracias, Dios bendiga, Gracias, profesor. Gracias, pastor. Compañeros, Dios lo bendiga. buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones.